Embriología de nariz y senos paranasales. La nariz es uno de los primeros órganos que se desarrollan en el embrión humano. Durante la tercera semana de gestación surge del prosencéfalo dos engrosamientos epiteliales llamadas placodas olfatorias, separadas por la masa de tejido del proceso frontal. Durante la cuarta semana, la periferia de las placodas olfatorias toma la forma de una herradura y su centro se hunde para formar los mamelones olfatorios, cuyo crecimiento progresivo dorso-caudal hace que se aproximen a la línea media sobre el techo de la cavidad bucal hasta que un epitelio muy delgado los mantenga separados. Los mamelones olfatorios dividen a la porción caudal terminal del proceso frontonasal en una parte medial y otra lateral. El proceso medial nasal crece más rápido que el lateral y se une en la línea media para formar la columela y el proceso premaxilar. En la tercera semana de gestación se acercan los procesos maxilares y mandibular del primer arco branquial a la pared lateral del proceso frontonasal, y su crecimiento lleva a la fusión del proceso maxilar con el nasal medial para completar los límites inferiores del vestíbulo y las alas nasales. La unión y constante compresión en la línea de los mamelones olfatorios tiene como resultado la formación del tabique nasal primario. Durante este estadio, la nariz se abre de manera directa en la cavidad bucal y la lengua yace sobre la coana. Entre los 45 y 48 días de la gestación aparecen dos crestas palatinas verticales sobre los procesos maxilares dentro de la cavidad bucal, que crece en los sentidos caudal y medial, en ambos lados de la lengua, hasta que la expansión de la mandíbula y el piso de la boca permitan su descenso. Las crestas palatinas giran en sentido medial para fusionarse entre sí y con el paladar primitivo. Este fenómeno se completa hacia la 9ª semana y se inicia en el agujero nasopalatino para continuar en dirección caudal en forma de Y. Durante la 6ª y 7ª semana de gestación, el tabique nasal primario crece de forma cefálica y caudal, y el alargamiento concomitante de las cavidades nasales transforma las coanas primitivas y las sitúa en la porción posterior de esta. El tabique nasal se fusiona con el paladar alrededor de la 10ª semana de gestación. A los 35 días de vida embrionaria, la pared lateral nasal es lisa e inicia su diferenciación hacia los 45 días. Los centros de crecimiento mesenquimatoso de los procesos nasal lateral y maxilar forman la hendidura nasoóptica. Las estructuras que derivan del proceso nasal medial son 1. La columela, 2. La porción medial del labio superior, 3. La premaxilar, 4. La lámina cuadrangular o cartílago septal, 5. La lámina perpendicular del etmoides, 6. El vómer, 7. El proceso nasal del maxilar y 8. El hueso palatino. El premaxilar sirve como punto de apoyo de la porción caudal del vómer y el cartílago septal. Asimismo, actúa como saco óseo que contiene los folículos dentales de los 4 incisivos superiores. Cuando se inicia el cierre del proceso palatino, queda una pequeña dehiscencia posterior al premaxilar que dará lugar al agujero palatino anterior, por el cual se encontrará los vasos y nervios palatinos anteriores. Es en esta área donde se localiza la coana primitiva. Ambas estructuras se mueven hacia atrás alrededor del tercer mes de gestación, según sea su posición final del desarrollo del paladar. Los cartílagos paraseptales aparecen en el embrión desde la 5ª semana como repliegues de la mucosa sobre la pared septal, aunque algunos autores han relacionado esta estructura con el órgano vomeronasal de Jacobson. El vómer es de origen membranoso y se desarrolla a manera de una lámina bilateral sobre la porción posterior del tabique. La resorción de este cartílago puede persistir hasta la edad de 6 a 8 años.
El desarrollo activo de los cartílagos paraseptales durante la época embrionaria puede producir crestas en la unión del vómer con la lámina perpendicular del etmoides y el borde cefálico del cartílago septal, que a menudo se encuentra en adultos. Durante la séptima semana de la gestación, cada proceso maxilar avanza desde su porción lateral para fusionarse primero con el proceso nasal lateral y luego con el proceso nasal medial, hasta terminar con el proceso maxilar en el lado contralateral, lo cual da origen a la configuración externa de la nariz y la formación de las narinas. Una falta en este proceso puede propiciar el desarrollo unilateral de la nariz, con la presencia de mamelones nasales adyacentes. La cápsula de cartílago del órgano del olfato se desarrolla a partir del mesodermo, de los procesos nasales medial y lateral fusionados, así como del maxilar. Dicha cápsula se encuentra bien desarrollada hacia el cuarto mes de vida fetal y se localiza en la porción superior del tabique nasal. El proceso lateral nasal forma los cornetes superior, medio e inferior, que proveen a la nariz una mayor superficie mucosa para la entrada y calentamiento del aire. Aparecen hacia la octava semana de gestación y desarrollan un cartílago de soporte a la novena y décima semana. El primordio del infundíbulo etmoidal se torna visible entre la 11ª y 12ª semanas, y hacia la 15ª y 16ª semana los cornetes se encuentran bien desarrollados y la osificación del cornete medio se identifica alrededor de la 20 a 22ª semana. Los senos paranasales aparecen como crecimientos hacia afuera de las cavidades de la pared lateral nasal. El seno maxilar surge a manera de primordio de la mucosa nasal hacia el tercer mes de vida embrionaria. El seno frontal se desarrolla a partir del crecimiento hacia arriba de las celdillas etmoidales anteriores y en general no penetra en el hueso frontal sino hasta después del nacimiento durante los 2 primeros años de vida, para comenzar a crecer hacia los 9 y alcanzar su máximo desarrollo a los 20. El grupo de celdillas etmoidales aparece a partir de los meatos superior y medio y se encuentra presente desde el nacimiento y alcanza su máximo desarrollo en la adolescencia, tras experimentar un rápido crecimiento entre los 3 y 8 años de edad. Aunque los senos esfenoidales se originan desde el nacimiento, su desarrollo y neumatización se aceleran durante el tercer año de vida, con un crecimiento adicional durante la pubertad. En cuanto a los senos maxilares, aparecen desde el nacimiento como pequeñas cavidades localizadas en el maxilar que se extienden en sentido lateral hasta la altura del nervio infraorbitario, hacia el final del primer año de vida, y continúa su neumatización hasta los 9 o 10 años con un crecimiento subsecuente relacionado con la erupción de la dentadura permanente. El conducto lacrimal se desarrolla a lo largo de la hendidura nasolacrimal entre el ala de la pared lateral de la nariz y el proceso maxilar a través de una invaginación del ectodermo sobre esta hendidura. El conducto tiene una abertura secundaria en el meato inferior de la cavidad nasal y en su porción superior se bifurca y establece conexiones con el saco conjuntival en el canto interno del ojo para formar los canalículos lacrimales. Por otro lado, la glándula lacrimal se desarrolla a partir de una proliferación ectodérmica del saco conjuntival del ángulo superoexterno del ojo. Su inervación secretomotora proviene del ganglio esfenopalatino y el nervio facial por vía de la rama cigomático-temporal. La mucosa nasosinusal se inicia con las células indiferenciadas planas para transformarse en una membrana mucosa con epitelio y lámina propia entre la 9ª y 12ª semana de gestación. El epitelio olfatorio aparece en la 8ª semana y cubre toda la cavidad nasal por arriba del meato superior para sufrir atrofia y degeneración parcial después del nacimiento. Se reconoce epitelio pseudoestratificado ciliado cuboidal o columnar en la cavidad nasal en la 9ª semana de gestación.
y en la celdilla etmoidal y seno maxilar entre la semana 14 y 16. Aparecen las células caliciformes y acinos glandulares entre la semana 12 y 14. Al principio, predominan en la cavidad nasal anterior para distribuirse al lado más amplio hacia la semana 24. Por lo general, el desarrollo del epitelio del tabique nasal precede al de la pared lateral de la nariz. Esta última desarrolla epitelio respiratorio ciliado entre la 10ª y 14ª semana. De acuerdo a los estadios de Carnegie, la nariz se desarrolla en la siguiente manera. Estadio de Carnegie 13. 4 semanas de gestación. La placoda nasal consiste en 4 a 5 capas de células epiteliales con mitosis de las células epiteliales cercanas a la membrana basilar. Estadio de Carnegie 14. 4 a 5 semanas de gestación, se observa con claridad la placoda nasal en la porción ventrolateral del prosencéfalo. Asimismo, se reconoce el proceso maxilar que se origina del arco mandibular. Estadio de Carnegie 15. 5 semanas de gestación. La placoda nasal se observa más cóncava. Se torna evidente el proceso nasal lateral que surge a partir de la hipertrofia del mesodermo y se desarrolla más del proceso maxilar. Estadio de Carnegie 16. 5 a 6 semanas de gestación. Se desarrolla la prominencia medial nasal. La prominencia frontonasal yace entre los dos sacos nasales. El saco nasal se separa del estoma por una aleta nasal, producto de la fusión del proceso maxilar y el proceso nasal medial. Estadio de Carnegie 17. 6 semanas de gestación. Existe un notable desarrollo de los procesos nasales medial y lateral, así como del proceso globular de His, que corresponde a la porción inferior del segmento intermaxilar. Los procesos maxilares se unen para formar los límites del saco nasal. El proceso nasal medial en ambos lados forma el tabique nasal. Estadio de Carnegie 18. 6 a 7 semanas de gestación. La fusión del proceso maxilar y el proceso globular de His se completa casi por completo. Se identifica el borde inferior de ambas narinas. La membrana buconasal se rompe y se forma la cuana primitiva. Se desarrolla el órgano vomeronasal y los cornetes en sus porciones maxilar y etmoidal, además de que se hace evidente el cartílago del tabique nasal primario. Estadio de Carnegie 19. 7 semanas de gestación. Existe profusión anterior del área nasal. La cavidad nasal primaria y el estomodeo persisten conectados y se forma una cavidad común. El proceso palatino lateral que surge del proceso maxilar protruye hacia los lados de la lengua y luego por debajo de esta. Existe un adecuado desarrollo del epitelio olfatorio sobre la porción superior de la pared lateral nasal, así como del tabique nasal y el órgano vomeronasal. Estadio de Carnegie 20. 7 a 8 semanas de gestación, se advierte ya epitelio sobre la porción anterior de las narinas y formación de cartílago en el tabique nasal y la pared lateral de la cavidad nasal. La porción inferior del segmento intermaxilar del proceso globular se encuentra fusionado con el proceso maxilar. Estadio de Carnegie 21, 7 a 8 semanas de gestación, el proceso palatino lateral yace vertical por debajo de la lengua y los cornetes etmoidales se desplazan en la porción superior del tabique nasal a la porción superior de la pared lateral nasal. Se forma el área olfatoria, ya que el epitelio olfatorio se localiza en el área etmoidal de los cornetes, así como la región superior del tabique nasal. Estadio de Carnegie 22, 8 semanas de gestación, histológicamente se identifica el cartílago de Meckel, así como el alargado y vertical proceso lateral palatino. El meato medio se forma entre los cornetes maxilar y etmoidal. Estadio de Carnegie 23, 8 a 9 semanas de gestación, desde la posición frontal se identifica una nariz normal. La porción anterior de la cavidad nasal se encuentra separada por la premaxila y la fusión entre el proceso maxilar y el globular da lugar a la cavidad bucal.
La cuana primitiva se encuentra permeable y las prominencias nasal lateral en ambos lados se fusionan para formar el paladar definitivo desde la porción ventral hasta la dorsal. Se identifica la premaxila formada por el proceso globular del segmento intermaxilar y el proceso maxilar. Anomalías congénitas de nariz y senos paranasales. Infecciones. El desarrollo de los procesos infecciosos durante la gestación, como rubiola, varicela y sífilis, son causas conocidas de defectos nasales como la nariz aplanada o en silla de montar relacionada con microcefalia. Fármacos. Todo medicamento teratógeno puede causar alteraciones en el desarrollo craneofacial del feto, como la hipoplasia de las estructuras nasales. Trisomía 13. Puede producir alteraciones en los ojos como fisuras palpebrales oblicuas, nariz aplanada y alteraciones del cerebro anterior tipo prosencefalia, junto con la polidactilia, uñas hiperconvexas, déficit mental y estatura baja. Delección del brazo largo del cromosoma 18. Se acompaña de hipoplasia de la mitad de la cara con un conducto auditivo estrecho o atrésico, la frecuencia elevada de la huella digital en remolino, déficit mental y estatura baja. Síndrome de Rubinstein-Taybi. Existe microcefalia, hipoplasia maxilar, fisuras palpebrales, antimongoloides. La nariz es prominente y el tabique cartilaginoso se extiende por debajo de la altura de las narinas. Existe también déficit mental moderado y estatura baja. Síndrome de Sequel. Los pacientes presentan hipoplasia facial con nariz prominente, microcefalia e hipotricosis. Es probable de origen autosómico dominante. Estos sujetos constituyen un grupo de alto riesgo para el desarrollo de procesos infecciosos del oído medio como otitis cerosas. Síndrome de Freeman-Sheldon, facies de silbador. Se acompaña de alas nasales hipoplásicas y el aspecto de la cara es parecido al de una máscara con la acción de silbar. Se transmite en forma autosómica dominante. Síndrome de Mietens, nariz estrecha, opacidad corneal y contractura en flexión del codo. Se transmite en forma autosómica recesiva. Síndrome óculo-dentodigital. Los pacientes presentan nariz estrecha, microoftalmos, glaucoma, hipoplasia del esmalte, campodactilia del quinto dedo. Se transmite en forma autosómica recesiva. Acondroplasia. Se acompaña de un puente nasal bajo y macrocefalia. Los miembros, manos y pies son cortos y ahí la extensión del codo es limitada. En ocasiones el conducto espinal es estrecho y la estatura es baja y se transmite en forma autosómica dominante. Síndrome de Pille, displasia craneometafisiaria. Consiste en nariz aplanada y ancha, con engrosamiento del cráneo y compresión de los nervios craneales. También existe clono rotuliano y se transmite en forma autosómica recesiva. Síndrome de Apert, acrocefalosindactilia. Hay craneosinostosis, hipertelorismo e hipoplasia facial superior. La sindactilia es del pulgar y del primer ortegio ancho y grueso. Se acompaña de déficit mental y se transmite en forma autosómica dominante. Enfermedad de Cruzón, que es la disostosis craneofacial, que se caracteriza por craneosinostosis, órbita poco profunda e hipoplasia maxilar. Se transmite en forma autosómica dominante. Síndrome de Hallermann-Streiff. Se caracteriza por microoftalmia y catarata, micrognatia y nariz pequeña y picuda. Se transmite en forma autosómica recesiva. Anosmia congénita. Este padecimiento se relaciona con la agenesia de los lóbulos olfatorios cuando se acompaña de hipogonadismo. Constituye el síndrome de Kallmann o displasia olfatogenital, en la que existe además deficiencia de la secreción de gonadotropina. Nariz bífida.
Es una anomalía congénita consistente en una falta de fusión adecuada de los procesos laterales nasales de la línea media y puede ocurrir en forma aislada o acompañarse de labio y paladar hendido. Ausencia congénita de huesos propios de la nariz se debe a la porción cefálica de la cápsula cartilaginosa que no se reemplaza con tejido óseo. Su defecto es una pirámide ósea aplanada y ancha sin pruebas de hueso en los estudios radiológicos. La estenosis congénita de la abertura piriforme se ha descrito como una nueva y rara entidad que origina obstrucción de las vías aéreas en recién nacidos y lactantes. Brown informó los primeros casos. Se puede presentar en relación con otras anomalías centrofaciales y cerebrales medias y su relación con la holoprosencefalia. Se ha visto reforzada por el hallazgo ocasional de anomalías cromosómicas. En el 60% de los casos se puede encontrar un diente incisivo superior único. También se ha descrito la presencia de hipertelorismo y puente nasal bajo. Estas últimas como manifestación clínica de la disgenesia premaxilar. Su diagnóstico se establece en forma clínica con episodios de insuficiencia respiratoria por obstrucción nasal que mejoran con el llanto y al aplicar una cánula bucal. Es frecuente que los nasofaringoscopios flexibles de 3.5 milímetros no puedan pasar a través de la apertura piriforme. La tomografía axial computarizada confirma el diagnóstico y cuando se vincula con otras anomalías cerebrales y faciales se recomienda efectuar una resonancia magnética y estudios metabólicos y genéticos. El tratamiento quirúrgico consiste en agrandar la apertura piriforme con fresas de diamante mediante el abordaje sublabial, dejando un soporte nasal posoperatorio con cánulas endotraqueales por espacios de 5 a 7 días. Aplasia de senos paranasales. La aplasia del seno frontal es la más frecuente. Lo más común es que sea unilateral, con una incidencia en la población de 12%. Le sigue la del seno esfenoidal con 1 a 1.5%. La más rara es la aplasia completa de los senos maxilares que se relaciona con la hipoplasia o ausencia del proceso unciforme, lo cual debe tomarse en cuenta sobre todo durante la realización de operaciones endoscópicas funcionales de nariz y la secundaria a trastornos del desarrollo entre el tercer y quinto mes de vida embrionario. Quistes dermoides nasales son áreas de epitelio embrionario a lo largo de la línea de fusión de la fisura intranasal. En ocasiones presentan un trayecto fistuloso y se comunican los quistes con la superficie de la piel. Se caracteriza por presentar en la línea media en relación con el cartílago alar, septal o los huesos propios de la nariz. Por lo regular se diagnostica durante el primer o segundo año de vida. Cuando los quistes presentan una vía fistulosa hacia la piel, la inyección de material radiopaco es la prueba más útil para determinar la extensión de dicha vía y descartar una posible participación intracraneal. Los quistes dermoides son capaces de ensanchar el tabique nasal y extenderse en forma superior hacia el área de la lámina cribiforme para llegar así a la fosa craneal anterior y penetrar entre los repliegues anteriores o posteriores de la dura madre hasta alcanzar la hipófisis. Los cefaloceles consisten en una extensión o protrusión de cualquier elemento intracraneal a través de un defecto congénito en el cráneo y la dura madre. Los cefaloceles consisten en la extensión o protrusión de cualquier elemento intracraneal a través de un defecto congénito con el cráneo y la dura madre. Si el cefalocele contiene aracnoides y el espacio subaracnoideo con líquido cefalorraquídeo, se denomina meningocele. Si además contiene tejido cerebral o cerebeloso, se conoce como encefalocele. Los cefaloceles son una anomalía primaria de la formación y separación del tubo neural de su superficie relacionada con un defecto en el desarrollo de la estructura ósea que lo cubre. Existen diferentes tipos de cefaloceles que afectan la porción convexa de la cavidad craneal. 1. Cefalocele occipital inferior. 2. Cefalocele occipital superior. Estos dos tipos representan las formas más frecuentes hasta un 74%.
El cefalocele parietal, el número 3, corresponde a un 12%. El número 4, cefalocele lateral. Y 5, cefalocele interfrontal. Los cefaloceles que afectan la base del cráneo, cefaloceles frontoetmoidales, cefaloceles esfenoorbitarios, cefaloceles esfenomaxilares y cefaloceles nasofaringeos. Se considera que la frecuencia de cefaloceles es de 1 a 3 por 10.000 nacidos vivos. Gliomas nasales son tumoraciones que pueden estar presentes en el momento del nacimiento. Un 60% es extranasal, 30% intranasal y 10% en ambas regiones. Aunque puede tener una forma quística, se comprimen poco y no se dilatan con el llanto, como ocurren con los cefaloceles, constituyendo las neoplasias benignas de crecimiento lento. Su tratamiento es quirúrgico. El labio y paladar hendidos se transmite en forma autosómica dominante con penetrancia de un 80%. Se ha señalado que la frecuencia de hendiduras de labio y paladar es de 1 por cada 700 nacidos vivos. Cuando ocurre de modo simultáneo, con frecuencia similar en ambos sexos. Sin embargo, aislando el paladar hendido, predomina en mujeres y el labio hendido en varones, además de existir una predilección de 3-1 por el lado izquierdo. La deformidad puede afectar tanto el paladar primario como el secundario. El primero está formado por el labio y la porción del paladar anterior, limitada a una línea imaginaria entre el agujero incisivo y el espacio comprendido entre los dientes caninos y los incisivos laterales. Se forma durante la 4ª y 7ª semana de gestación. El paladar secundario consiste en el resto del paladar duro y el paladar blando, y se forma durante la 7ª a 12ª semana de gestación. Para la reparación quirúrgica del labio hendido se recomienda tomar en cuenta la regla de 10. 1. Operar cuando el paciente tenga al menos 10 semanas de edad. 2. Un peso conseguido de 10 libras, o sea 4.5 kilos por lo menos. Y 3. Una hemoglobina no menor de 10 gramos. Sin embargo, esta regla es variable. Se sugiere cerrar el paladar durante el periodo entre la lactancia mayor y la edad preescolar, 2 a 5 años. El labio y el paladar hendido pueden acompañarse de fístulas del labio inferior, en 67% de los casos, y muchas veces pueden encontrarse aisladas en 33%. Muchas veces forman sacos con fondo ciego que descienden a través de los músculos orbicular de los labios hasta la profundidad de 0,5 a 2,5 centímetros y se comunica con las glándulas salivales menores adyacentes a través de sus conductos excretores. Estas fístulas transportan con frecuencia saliva espesa hacia la superficie en forma espontánea o por presión mecánica sobre ellas. Se cree que se desarrolla a partir de la persistencia de conductos embrionarios que por lo regular se encuentran en el arco mandibular del embrión de 5 a 6 milímetros y desaparecen en el de 10 a 16 milímetros. Las fístulas del labio inferior se presentan también en el síndrome bucofaciodigital, en el que además de la hipoplasia del ala maxilar y asimetría digital, y se transmite ligado al cromosoma X. Otro síndrome que se acompaña de fístulas del labio inferior es el de pterygium popliteo. Atresia de Cuanas. Esta entidad se describió por primera vez en 1755. Tiene una frecuencia de 1 en 7.000 a 8.000 nacidos vivos. Existen 4 teorías para explicar su etiopatogénesis. 1. La persistencia de membranas bucofaringeas hasta el momento es la más aceptada y postula que ésta se reabsorbe en forma normal hacia la 6ª semana de gestación. 2. Membrana nasobucal de Hochstetter persistente. 3. Localización o persistencia normal del mesodermo que forma adherencias en la región cuanal. 4. Disfunción mesodérmica secundaria a factores locales. En 60
A 70% de los casos la atresia es unilateral y en 30 a 40% llega a ser bilateral, predominando en la raza caucásica. En 80 a 90% la placa atrésica está constituida por hueso y en 10 a 20% es membranosa. Asimismo, parece un poco más frecuente en mujeres. El 10 a 50% de los casos se acompaña de otras malformaciones congénitas, entre ellas coloboma, defectos cardíacos, retardo en el crecimiento, anomalías del sistema nervioso central, hipoplasia genital y deformidades del oído. Las anteriores forman parte del síndrome de Charge. La atresia bilateral de Coanas produce obstrucción respiratoria y cianosis en el recién nacido que mejora con el llanto. Con el objeto de establecer una vía respiratoria adecuada, se recomienda emplear en estos pacientes el chupón de tipo de McGovern. La atresia unilateral no se acompaña de obstrucción respiratoria grave. El diagnóstico de esta entidad se debe sospechar en la sala de partos cuando después del nacimiento no se puede introducir un catéter nasofaringeo durante la aspiración de secreciones. La tomografía axial computarizada de alto contraste puede señalar con claridad el sitio de la obstrucción y ayudar a planear el tratamiento. Se sugiere corrección quirúrgica lo más tempranamente posible por la vía nasal o transpalatina. Normalmente preferimos la vía transnasal con empleo de microscopio quirúrgico o endoscopio nasal de 2.7 milímetros y 25 grados, levantando la mucosa sobre la atresia para perforar posteriormente el hueso en forma mecánica o con una fresa eléctrica, creando nuevamente los orificios donde después se inserta una cánula endotraqueal que sirva como soporte por el lapso de unos 3 meses. También se ha utilizado rayo láser para poder vaporizar el hueso atrésico. Y la vía transpalatina, aunque produce menos recurrencias o estenosis posoperatorias, los pacientes requieren a menudo corrección ortodóntica con expansores del paladar. Anatomía de nariz y senos paranasales. La nariz se localiza en el tercio medio de la cara y se proyecta en forma anterior a su plano frontal. Según Kotle, puede describirse y estudiarse de 12 diferentes maneras. 1. Externa e interna. 2. Derecha e izquierda. 3. Órganos respiratorio y olfatorio. 4. Mucosa y la parte esquelética. 5. Mecánica, que es la parte vascular, y la parte neurológica. Y por último, la parte fisiológica y psicológica. La nariz externa, en términos anatómicos, se divide como sigue. 1. Pirámide ósea. 2. Válvula cartilaginosa. Y 3. Lóbulo. La pirámide ósea está formada por la apófisis nasal del hueso frontal, la apófisis frontal del maxilar y los huesos propios de la nariz, que se articulan con las dos primeras estructuras, y la espina nasal del frontal, la lámina perpendicular del etmoides y entre sí. La porción cefálica de los huesos propios de la nariz es más estrecha y gruesa que su porción caudal. La espina del hueso frontal puede extenderse una distancia variable debajo de los huesos propios, lo cual confiere rigidez al techo de la nariz. El tamaño y forma de estos huesos varía, pero tienden a ser más largos y prominentes en caucásicos y más pequeños y menos notorios en personas de raza negra. Cada hueso nasal está completamente envuelto por periósteo. La válvula cartilaginosa se integra con un grupo de 3 cartílagos, 2 laterales superiores derecho e izquierdo y el septal o cuadrangular o cuadrilátero, en el que se fusionan los 2 anteriores para formar una sola entidad cartilaginosa. La fusión es más gruesa y fuerte sobre su porción cefálica y más delgada y móvil en sentido caudal. Los cartílagos laterales superiores tienen la forma trapezoide, en caucásico sobre todo, o triangular en raza negra. Su porción superior se une, además, con los huesos propios de la nariz
y constituye el centro de soporte del techo nasal. Kotle la ha denominado piedra angular o porción o área K. La porción terminal de estos cartílagos no está adherida al tabique, del que se encuentra separada 10 a 15 grados para formar la válvula nasal, que es el elemento de gran importancia en el proceso de la respiración. Cada uno de estos cartílagos se encuentra envuelto en su propia cápsula fibrosa, la cual se prolonga con el cartílago adyacente y permite actuar como una membrana flexible con libertad de movimiento entre los cartílagos adyacentes. El lóbulo. Esta estructura está formada por la punta, las alas y la columela. Se mueve con libertad, sin continuidad de cartílago entre esta y el resto de la nariz. Cada mitad del lóbulo delimita el inicio de su correspondiente, cavidad nasal. En consecuencia, el vestíbulo de la nariz se halla limitado por fuera el ala, dentro el tabique cartilaginoso y la columela, en el plano proximal por el fondo de saco o cul de sac, y de manera distal por la piel que recubre al proceso alveolar del maxilar. El cul de sac es el espacio situado entre los cartílagos laterales superiores y los alares laterales del lóbulo. Detrás de la punta nasal se encuentra otro receso conocido como ventrículo. Durante la exploración física se recomienda identificarlo sin ayuda del rinoscopio. La columela está formada por los cartílagos alares mediales, crura mediale, que se dirigen hacia los lados para formar los cartílagos alares laterales. La crura lateralia, los primeros son los que determinan la anchura de la punta nasal. Su porción inferior se une al cartílago septal con tejido conjuntivo. El cartílago lobular es moderadamente cóncavo y su proyección lateral llega hasta la mitad de la distancia comprendida entre el surco nasolabial y la punta de la nariz. Tiene forma de herradura. El resto del ala nasal se integra con tejido fibroadiposo y la presencia ocasional de cartílagos sesamoideos, 10 a 15% de las personas. El punto en el que se une la crura medial y lateral se les conoce como domos. Los domos, junto con los tejidos blandos existentes, forman así la punta de la nariz. En caucásicos se desarrollan bien los cartílagos laterales inferiores o del lóbulo, lo que da lugar al vestíbulo alto, con las narinas verticales y por lo general el piso de la cavidad nasal se encuentra 5 a 8 milímetros debajo del piso de la apertura piriforme. En la raza negra el vestíbulo es amplio con narinas horizontales y el piso de la cavidad nasal se halla casi al mismo nivel que el de la abertura piriforme. Estas mismas características se reconocen en el lóbulo de los niños. Existen dos grupos de músculos alares: los dilatadores, comprendidos por los músculos dilatadores nasales anterior y posterior, el músculo piramidal de la nariz y el angular del músculo superior del labio. Y otro que son los constrictores, que comprenden el músculo transverso de la nariz y el depresor del tabique. La nariz externa se encuentra cubierta por una capa musculoaponeurótica y en esta o por encima de ella discurren vasos arteriales como las arterias dorsal y lateral de la nariz, las arterias alares y la de la columela, así como los vasos venosos y linfáticos. La nariz interna. Dentro de esta tenemos al tabique nasal, que divide la nariz en dos cavidades, derecha e izquierda. Está formado arriba por la lámina perpendicular del etmoides, adelante por el cartílago septal o cuadrangular, la premaxila y la porción membranosa de la columela. Hacia abajo y atrás por el vómer y las crestas maxilares palatina y esfenoidal. El tabique nasal está constituido así por tres diferentes porciones: una ósea, dos cartilaginosa y tres membranosa.
Su principal centro de crecimiento se halla en el hueso intermaxilar o alas premaxilares y sus conexiones con el vómer y la lámina cuadrangular. Por su volumen, el agujero nasal interno es menor que la apertura cuanal nasal debido a la presión negativa que se produce durante la inspiración y la presencia de la válvula nasal que hace posible una adecuada inspiración. El pericondrio del cartílago del tabique se continúa en general con el periósteo de la lámina perpendicular del etmoides, excepto por unas pequeñas fibras que se pierden en la línea de sutura. No sucede así con el vómer, debido a que esta estructura de origen mesenquimatoso se desarrolla a partir del cartílago primordial a manera de dos láminas que se juntan, dejando una hendidura en su porción superior, en donde descansa el cartílago cuadrangular y la lámina perpendicular. Hay pericondrio en este borde superior del vómer, por lo que el pericondrio del cartílago septal se divide en dos capas, en su unión con el vómer. La interna, que surge con la capa interna del periósteo, se extiende a través de la sutura o unión entre estas dos estructuras. Esto hace posible que el cartílago septal pueda excursionar o excrecer sobre el vómer y la premaxila y que dé lugar a la formación de tejido fibroso. Aunque la línea de sutura entre el vómer y la lámina perpendicular del etmoides es estrecha, el periósteo que recubre la lámina también se divide en capas, interna y externa. Unas cuantas fibras pasan de la capa interna dentro de la línea de sutura, la cual se oblitera hacia los 15 años de edad. El periósteo sobre las alas premaxilares es muy adherente y su separación es más difícil que sobre la espina nasal. El borde inferior de la lámina perpendicular se desarrolla a manera de hendidura, la cual se abre hacia abajo y debido a que los bordes superiores del vómer también se forman así. Cuando se juntan estas dos estructuras, quedando un pequeño conducto en el que se encuentran remanentes no osificados de cartílago. Se conoce como proceso esfenoidal de la lámina cuadrangular. En 10 a 15% de los casos se encuentran neumatizaciones de la porción dorsal del tabique óseo y cartilaginoso. Las desviaciones del tabique en la línea media son la regla más que la excepción. Pueden ser generalizadas, localizadas en forma de crestas o espolones, que varían desde un grado mínimo hasta impactaciones graves, debido a que la flexibilidad del cartílago en cualquier parte del tabique puede presentarse. En el tabique óseo puede removerse y cortar la unión del cartílago y el hueso y mover en sentido lateral a esta última estructura, lo cual ofrece una exposición adecuada. Una vez reinsertado el cartílago en el espacio intraseptal, sana con rapidez. El tabique membranoso, aunque parece insignificante a la inspección, mide entre 6 a 10 milímetros de largo, proporciona a la columela y al lóbulo libre movilidad. Su lesión, sobre todo posterior a la rinoplastía, puede llevar a la fijación del borde caudal y causar así lo que se conoce como nariz congelada. Durante una septoplastía, la incisión debe hacerse en la piel del tabique cartilaginoso 2 a 3 milímetros dorsal al tabique membranoso. La mucosa del tabique nasal se continúa con el piso y el techo nasal. Es más gruesa en su porción superior e inferior y la mayor parte de sus vasos sanguíneos discurren en dirección diagonal y se localiza en la forma lateral al pericondrio. El órgano vómero-nasal es un sistema intranasal quimiosensorial que existe en muchos mamíferos y se conoce como órgano de Jacobson y consiste en un pequeño orificio con diámetro de 0,2 a 2 milímetros, localizado en el tercio anterior del epitelio de la mucosa septal, 1 a 2 centímetros dorsal a la columela y 0,5 a 1 centímetro por encima del piso nasal. Dicho órgano es detectable en forma macroscópica en 45% de la población. Pared lateral nasal.
En su formación intervienen 6 huesos craneales: 1, el maxilar; 2, el lacrimal; 3, el etmoides; 4, el cornete nasal inferior; 5, el hueso palatino; y 6, el esfenoides. La pared lateral nasal está configurada en forma característica por la proyección de 3 o 4 cornetes inferior, medio, superior y supremo. Este último en 15% de los casos está presente. Estos cornetes dividen de manera incompleta la cavidad nasal en 3 meatos o espacios: el inferior, medio y el superior. El espacio comprendido entre los cornetes y el tabique nasal se denomina meato nasal común. La región situada en la porción posterosuperior de la zona más superior de los cornetes y adelante del cuerpo del esfenoide se llama receso esfenoetmoidal. Esta, las más de las veces, contiene en su pared posterior la abertura del seno esfenoidal y se encuentra sobre el meato superior, a la mitad entre el extremo anterior del cornete nasal medio y la superficie interna del dorso nasi o dorsum nasi. Se identifica una elevación conocida como ager nasi. La pared lateral de cada fosa nasal se delimita hacia atrás por el surco nasal posterior, que se extiende del cuerpo del esfenoides a la unión de los paladares duro y blando. La región ubicada entre la coana y la porción posterior de los cornetes inferior y medio, y limitada por las paredes laterales y mediales de las fosas nasales, se denomina receso nasofaringio. El meato nasal inferior está limitado arriba por el cornete nasal inferior y abajo por el piso de la nariz. Mide 4.5 a 5.8 centímetros de largo y se inicia unos 2.5 a 3.7 centímetros atrás de la punta de la nariz. Es estrecha en su porción anterior, se expande en ancho y altura en su parte media y se torna de nueva cuenta estrecho en la región de las coanas. El orificio del conducto nasolacrimal se halla en la porción anterior de la pared externa del meato inferior, unos 15 a 20 milímetros detrás del limen vestibuli y 30 a 40 milímetros posteriores a la narina. Por lo general, el orificio es único, aunque de manera ocasional se observan 2 o 3. El meato nasal medio es el más complejo e importante. Se divide en una rama ascendente llamada receso frontal y una descendente que es amplia y en forma de arco y circunda a los cornetes inferior y medio. Al remover el cornete medio se reconoce sobre la pared externa de la rama descendente del meato medio, inmediatamente debajo del borde del cornete, una estructura abombada, conocida como bula etmoidal, y abajo de esta última yace otra estructura en forma de concha llamada proceso uncinado o proceso unciforme. Entre su borde libre y la bula etmoidal hay una fisura o hendidura de 15 a 20 milímetros de largo que recibe el nombre de hiato semilunar, prolongada hacia el meato nasal medio a través de una hendidura llamada infundíbulo etmoidal. Adelante del infundíbulo etmoidal termina en forma ciega para crear una o más celdillas etmoidales anteriores, y atrás recibe al orificio de drenaje del seno maxilar. En 25 a 40% de los casos se puede identificar orificios accesorios de drenaje de este seno. En la parte membranosa, entre el borde de unión del proceso uncinado y el cornete nasal inferior. Ahora, la porción anterosuperior del meato nasal medio corresponde a la rama ascendente y se comunica con el grupo de celdillas etmoidales anteriores y el seno frontal. Las fontanelas nasales son áreas de la pared lateral de la nariz en que no existe hueso.
Se localizan inmediatamente por encima de la inserción del cornete inferior. En este punto, la mucosa del seno maxilar y del meato medio se hallan separadas por una capa fibrosa de periósteo. Las fontanelas pueden ser sitios de orificios de drenaje accesorio del seno maxilar. En consecuencia, la fontanela anterior se sitúa en un plano inferior y anterior al proceso uncinado, y la fontanela posterior en uno superior y posterior a la porción del proceso uncinado, que se fusiona con la pared medial del seno maxilar. El meato nasal superior es un espacio estrecho ubicado entre el tabique y la masa lateral del etmoides por encima del cornete medio. En él drenan un grupo posterior de celdillas etmoidales a través de uno o más orificios de tamaño variable en la porción central del meato, por arriba y detrás del cornete superior y enfrente del esfenoides, que se encuentra el receso esfeno-etmoidal, por donde drena el seno esfenoidal. El epitelio de la mucosa nasal es de tipo cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Sin embargo, en el adulto la porción anterior de los cornetes medio e inferior puede reemplazarse por un epitelio cuboidal o escamoso. Los plexos venosos constituyen el tejido eréctil de la nariz y se distribuyen sobre todo a lo largo de los bordes inferiores del cornete inferior y de la porción posterior y terminal de los cornetes medio e inferior.